So my dear friend Navina Prabhu has invited me to come and to speak about Sankirtan. Entonces Prabhu Navina me invitó a venir y hablarles de Sankirtan. And you're all here doing this Bhakti Shastri, which is a very important phase of your life. Todos ustedes están aquí haciendo el Bhakti Shastri, lo cual es una importantísima faceta de su vida. Because this is the foundation of your Krishna consciousness. Porque ese es el fundamento de su conciencia de Krishna. If you want to build a big house, you need a strong foundation. Si tú quieres construir una gran casa, necesitas buenos cimientos. 20% of the money goes into the foundation. El 20% del dinero se va en construir esos cimientos. Now, nobody will see the foundation. Pero nadie puede ver dónde están los cimientos. Everybody will come here and will say, oh, nice curtains. You have to put it in. Okay. People will say, nice curtain, nice windows, nice kitchen, but nobody will say, nice foundation. Que todos llegan y dicen, qué bonita cocina, qué bonitos cuartos, qué bonitas están tus ventanas, pero nadie puede ver los cimientos. Because you can't see the foundation. Pero Foundation is in the ground. lo que tú no puedes ver, los cimientos, esos están bajo tierra. But if you don't have a foundation, then when the terremoto will come, everything will be finished. Pero tú no puedes ver los cimientos, pero si no los hay, cuando viene un terremoto, todo se termina. Like we saw in so many places recently, last couple of years, so many catastrophes. Como hemos visto últimamente en los últimos años, con muchos lugares que han quedado devastados por Now las you may diferentes say, catástrofes. oh, we're not in Chile, and we're not in New Zealand, Christchurch, and we're not in Japan. We don't have this problem in Mexico. Que tú puedes decir, bueno, no estamos en Chile, no estamos en Japón, no tenemos ese problema aquí en México de catástrofes. But you see, in each and every one of our own lives, there will be these terremotos, there will be these earthquakes and difficulties. Pero podemos ver que en nuestras vidas se pueden presentar esos terremotos, esos conflictos, esas dificultades. In this world, you don't have to look for trouble. Trouble will come and will find you. En este mundo no buscas por los problemas, sino que los problemas solitos llegan hacia ti. Understand? Yes. Don't go look for trouble. Trouble will come and find you. ¿Se entienden? Tú no vas y los buscas, los problemas ellos te localizan a ti. So it is not a question if, it is only a question when the troubles will come. El problema no es si vendrán, sino cuándo van a llegar estos. And that's why to put in a solid foundation is of utmost importance. Y por eso es que tener cimientos sólidos siempre es importante. Somebody just starts building his house, then after a few years everything will be destroyed. Algunas personas solamente comienzan a construir sin cimientos y después de un par de años todo estará destruido. Even Jesus said, don't build on shifting sand, but build on rock, on stone. Incluso Jesucristo decía, no construyas en la arena, construye sobre la roca sólida. So, in the Latino countries, many people are coming to Krishna consciousness because they feel attracted. Oh, nice chanting and dancing, nice music, nice association. This is something good. Let me try this. En los países latinos muchas personas se acercan a la conciencia de Krishna porque pues ven que bailamos, que cantamos y dicen, esto es interesante, voy a intentarlo. And also economically things are a little difficult. Y también, Económicamente. y también y económicamente hay pequeñas dificultades. So, people come and they join the movement. Entonces la gente viene y se une a nuestro movimiento. But if we don't take our time to put in the foundation, they will not stay. They will again leave. Pero si no tomamos el tiempo para establecer bien sus cimientos, esas personas no permanecerán y simplemente se irán. So, Srila Prabhupada said, books are the basis. Srila Prabhupada dijo, los libros son la base. Purity is the force. La pureza es la fuerza Preaching is the essence. y la esencia es la prédica. And utility is the what's the fourth one? Principio. Principle, yes, thank you. Y La utilidad es el y principio. la utilidad es el principio. Utilizar So, el principio. Everything that we're doing in Krishna consciousness is based on Srila Prabhupada's books. Así todo lo que hacemos en conciencia de Krishna se encuentra basado en los libros de Srila Prabhupada. Sankirtan does not mean only selling the books. Sankirtan no significa solamente vender esos libros. Srila Prabhupada in a class in Hawaii, he said, when people will ask you, what does it say in that book? You cannot say, oh, I don't know.
my guru, he write this book, and I'm selling this book, and you should read this book. En una conferencia de Srila Prabhupada en Nueva York, Hawaii. en Hawái, hoy en Hawaii, él estaba diciendo que no solamente puedes llegar y vender los libros así, porque mi guru me dijo, y tú tienes que comprarlo, ¿no? Because my guru write these books for me to sell, and you should read. Y no puedes decirles así, porque mi guru lo escribió para mí y tú tienes que leerlo. Para que yo los venda y tú tienes que leerlo. Para que tú los leas. We have to practice what we preach, otherwise we will be hypocrites. Tenemos que practicar lo que predicamos y no nos convertimos en hipócritas. So, this Sankirtan process is coming from the spiritual world. Narottam Das Thakur has sung Golokera Premadana Harinama Sankirtan. El movimiento de Sankirtan proviene del mundo espiritual. Narottam Das menciona la canción de este. Which means that the holy name is coming directly from Goloka Vrindavan. Así que eso significa que este movimiento proviene directamente de Goloka Vrindavan. And these books are none different from the holy name. Y estos libros no son diferentes del santo nombre. Because Krishna Svadama Bhagate, when Krishna left this world, all the religious principles, they took shelter in Srimad Bhagavatam. Así que Krishna viene a este mundo y todos los principios religiosos se encuentran acogidos en el Srimad Bhagavatam. So if you want to know religious principles, what is true Sanatana Dharma, you have to read Srimad Bhagavatam. Así que si quieres conocer lo que es la verdad y los principios religiosos, debes de leer el Srimad Bhagavatam. And you are here to cultivate this taste for Srimad Bhagavatam. Y tú estás aquí para cultivar ese gusto por el Srimad Bhagavatam. We should not only run, but we should take the time to cultivate this taste. No podemos solamente estar todo el tiempo corre y corre, sino tenemos que tomarnos tiempo de cultivar ese gusto. Otherwise, one day there will be no more Hari Hari Bol. De otro modo, en algún momento ya no habrá más Haribol. So, you're very fortunate because you have taken up this challenge of applying your mind and intelligence to the study of Srila Prabhupada's books. Así que somos muy afortunados porque hemos decidido tomar la opción de estudiar los libros de Srila Prabhupada. So in the coming days we'll be speaking about Prabhupada's books, studying books, distributing books, and living the books in our own lives. Así en los días venideros vamos a estar hablando de estos libros, distribuyendo estos libros y viviendo esta realización. Srila Prabhupada came to the West, he left Vrindavan Dham simply to publish Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada vino de India al oeste solamente para publicar el Srimad Bhagavatam. And he sacrificed his sleep, he stayed up in the night to write the books. Y su sacrificio fue estar durante las noches escribiendo estos libros. In 1972, when the big silver Krishna book was published, have you seen this English big silver Krishna book with red letters? Yes. Krishna, Yes. big book. En 1972, cuando el gran libro de Krishna Book, uno plateado con letras rojas, que si lo hemos visto, fue publicado, Srila Prabhupada asked the devotees, please go out and sell these books. Srila Prabhupada dijo a los devotos, salgan a las calles y distribuyan este libro. But the devotees didn't know how to do this. Pero ellos dijeron, no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Because before they only had Back to Godhead magazine. They only had BTG. Porque solamente teníamos la revista De Vuelta al Supremo. And BTG was selling for 25 cents. Y Back to Godhead, la revista De Vuelta al Supremo, costaba, 25 cents. Costaba 25 centavos. And now Prabhupada said, go out and sell Krishna book. And the price is $8. Y él les dijo, no, salgan y vendan este Krishna Book y el precio es de $8. And everybody went like, whoa! In 1972, $8 is big money. Y todos dijeron, wow, en 1972, $8 era mucho dinero. So they didn't know what to do. Y ellos no sabían qué hacer. Prabhupada said, if you don't sell these books, I will go back to India. And I will consider my mission is failed. And I will leave. I will go back. Okay, y Prabhupada les dijo, si ustedes no venden estos libros, regreso a India, mi misión será fallida y entonces ya. So everybody was, ooh. Todos temblaron. Okay, so the devotees, Prabhupada said, this is my desire, you please help me. Y él les dijo, este es mi deseo, así que por favor ayúdenme. We'll show you some videos. Do we have a projector?
We have. Okay, so tomorrow when we have the seminar, we'll show some of these videos. And Ya, Ya de mañana, en medio del seminario, vamos a ver estos videos en now I just was in Florida, in Alachua, in Gainesville, and in Gainesville I met a devotee. His name is Yogesh Chandra. Estuve en Florida, ¿cómo es? Alachua. En Alachua, In Gainesville. en Gainesville. Sí. Okay. There is one devotee, his name is Yogesh Chandra. Un devoto que su nombre es Yoga Chandra. And he was there when Prabhupada gave this class in Los Angeles in 72. Y él estaba ahí y Prabhupada dio esta clase en 1972. And so Srila Prabhupada also said, he was just telling me this a few days ago. Y Er hat mir das erzählt vor ein paar Tagen. dijo alguna cosa más, que él es devoto, esa clase y que y le dijo uno, una cosa más. y unos días después le comentó, el devoto escuchó esta clase y unos días después le comentó algo al devoto. No. No. Hacia atrás. He was present in 72. Y unos días hace unos días le dijo al devoto. So, Srila Prabhupada said that Krishna has a little black book. Él le dijo que Krishna tiene un pequeño libro rojo, un pequeño libro negro. Small difference. And he's writing down. Y él estaba escribiéndolo. Whoever distributes books, Krishna takes note. Que cada que alguien distribuye un libro, Krishna toma nota de eso. He said you get, sometimes he said bhakta points, sometimes he said bhakti points. For every book you distribute, you get 1 point. Que obtienes Bhakta points por los libros, Bhakti points por los libros que distribuyes, que Krishna lleva una nota de eso. And he also said that if somebody becomes a leader, if somebody starts to organize Sankirtan, he will get 1 point for every devotee in his group who go out to distribute. Y que si alguien organiza grupos de distribución, si alguien se vuelve líder, él obtiene un punto, pero para todo su grupo de 1 distribución. point for the distributor and 1 point Cada uno. for the Para el organizer. grupo, un punto para los distribuidores. Ok. Pues venga, te traduzco. No problem. Come on, you have to encourage your translator. We understand. Yeah, no problem. It's different being there, like, just hearing. So, never think, oh, what does it matter whether I distribute one book or not? Así que no se preocupen si distribuyo el libro o no. No. Never think Nunca piensen that if I distribute one book or not, what's the difference? que cuál es la diferencia entre que distribuya un libro o no lo distribuye. Yeah? Sí. Okay. Because for that person, it will mean the difference in the world. Porque para la persona que se lo distribuye sí hay una diferencia. Makes a big difference. The big difference in the world. Hace una gran diferencia en el mundo que él distribuye ese libro. So, every book counts. Así que todos los libros cuentan. Whenever you go, wherever you move, wherever you are, always carry books with you. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, siempre lleva libros contigo. Like if you're working for the Policía Federal, you always have your gun. Como si trabajaras para la Policía Federal, tú siempre tienes tu arma. You have to have a gun. Tú necesitas tener un arma. Otherwise, you cannot be in this job. Si no, no puedes hacer este trabajo. In the same way, if you're a devotee of Krishna, you always have to carry books. of Del mismo Prabhupada. modo, si tú eres un devoto de Krishna, tú debes de siempre traer un libro. Because people will see you and they will go, Hare Krishna? ¿Es un devoto de Krishna? Porque así la gente te ve y te dice, tú eres devoto de Krishna. ¿Tiene un libro? Me da un libro. And you say no. Y tú dices, no traigo Then libros. that person will be very disappointed. Así que esa persona se decepcionará. I came to the airport today in New York, and first they checked the passport and the ticket, and then the lady looked at me and said, and I said, yes, Hare Krishna. And she said, Hare Rama. Estaba en el aeropuerto de Nueva York cuando llegué y la persona que me checó el pasaporte me dijo, Hare Krishna. And then all the security guys also, they were also saying Hare Krishna.
Y todos los de seguridad y demás dijeron Hare Krishna. So it's good when you travel, always wear dhoti and kurta or sari, because then people can see. Así que cuando viajas vestido de kurta y de dhoti, todas las personas te pueden ver. Or sari. O sari, las That's also personas te pueden ver. So, always carry books wherever you go. Así que siempre que viajes, pues lleva libros. Have you ever met a nice person who was very interested ¿Han conocido a alguna persona que está interesada? and you did not have a book? Y es una persona buena onda y tú no llevas libros. Has it happened? ¿Les ha pasado? How it make you feel? ¿Cómo los ha hecho sentir? Yes, you go like, Oh. the person goes, Hare Krishna, do you have Bhagavad Gita? No. Y dice Hare Krishna, dice, ¿tienes un Bhagavad Gita? Y tú le dices que no. Then you tell them, you have to go to Leon, and then you go to this round circle, and then you go over the monkey bridge, and then you go under the tunnel, and then you go to this village and that village and that village, and then you go up into the mountain, and there you can get Bhagavad Gita. Dice, luego le describes todo el camino para llegar desde León así por varios puentes. How many people will come here? Derecho y luego sube la montaña y luego ahí hasta arriba, dice, ahí puedes obtener un Bhagavad Gita. Dice, ¿cuántos van a venir? You have to have the book with you. Si necesitas tenerlo contigo, necesitas llevar un libro contigo. So always carry books with you. Así que siempre lleven libros. Okay? ¿Okay? This morning I went in New York to the subway to go to JFK, to the airport at 6 o'clock. Esta mañana estuve en Nueva York para ir al JF Kennedy y tomar el avión a las 6 a.m. And next, Estuve en el metro, me tomé Me tomé un metro a las 6 para ir al aeropuerto. and next to me was one gentleman from England. Y a mi lado estaba un ciudadano de Inglaterra. And he looked very sad. Y él lucía muy triste. So I asked him, what happened? Y él le preguntó qué le pasaba. He said, I've been working as a banker for 14 years, but now, 4 months ago, I lost my job. Estuve trabajando como banquero durante 40 años, dice, y ahora hace poco tiempo, hace 4 meses perdí mi trabajo. And now he's looking for a job. Every day he's running around the city. Where is my job? Where is my new job? Y ahora busco por un trabajo y busco alrededor de la ciudad preguntándome dónde está mi trabajo. So I gave him a book, Así que él le dio un libro and he gave a donation. y él dio una donación. And then I took the metro, Y luego tomó el metro and there was some Indian person sitting next to me y había una persona de la India sentada a su lado. from Gujarat, From Gujarat, bueno, and he de had Gujarat. neck beads. Y tenía la Kunti. kunti, tenía su collar de kunti. So Kanti, tenía el collar de kanti. here he say Kanti. So I gave him the book, Entonces le dio un libro. and he took it and he gave a donation. Y él lo tomó y dio un donativo. And then I had no more books. Y ya no tenía libros. So if you go travel, you should take minimum 5 or 10 books. Así que si viajas, llévate al menos 5 o 10 libros. When Srila Prabhupada went to Russia in 1971, Cuando Shyama Sundar Prabhu had one Bhagavad Gita and one easy journey to other planets in his luggage. Cuando Srila Prabhupada fue En 1971 a Rusia. a Rusia, él llevaba un Bhagavad Gita y un viaje fácil a otros planetas. And when he arrived at the customs, they opened the suitcase of Shyama Sundar and the Bhagavad Gita fall out on the ground. And so many pictures was inside. And everything went on the floor. Entonces abrió el equipaje de Shyama Sundar y el Bhagavad Gita se cayó al piso y tenía muchas fotografías adentro y todo se cayó así. And he became very afraid because he thought, wow, now I'm going to jail. Y él se asustó mucho porque sabemos la situación de Rusia, entonces se espantó mucho porque y te pensaron, vamos a ir a la cárcel. Por He eso. didn't even know his wife had put the Bhagavad Gita into the luggage. Porque él ni siquiera sabía que habían puesto el Bhagavad Gita en ese equipaje. But then the guy from the customs, he immediately jumped. Ha! What is this? Entonces la persona que lo estaba revisando de inmediato brincó encima y dijo, ¿qué es esto? But they became so embarrassed because there was a big mess with all these pictures on the floor. So they become embarrassed. So they just put everything together and put it in the suitcase and said, go, 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 go. Entonces él agarró todo, lo juntó rápidamente, lo puso en el portafolio y les dijo, váyanse de aquí. So that's the first Bhagavad Gita who went to Russia. Y fue el primer Bhagavad Gita que entró a Rusia. That book was read by hundreds and hundreds of devotees. Y estuvo ese solo leído por cientos y cientos de devotos. Devotees were copying it by hand.
porque lo copiaban a mano. It was illegal to have a typewriter. Ya que era ilegal tener una máquina de escribir. Just if you have a typewriter, you can go to Siberia, to jail. Solamente por tener una máquina de escribir te mandaban a Siberia, a la cárcel. So, and from that one Bhagavad Gita, now there is maybe 30 or 40,000 devotees in Russia. Y de ese solo Bhagavad Gita se hicieron alrededor de 40.000 o 30.000 devotos actualmente. Before coming to America, I just spent 1 month traveling all over Russia and 1 month all over Ukraine. Antes de venir a América estuve viajando un mes en Rusia y otro mes en Ucrania. And there is so many devotees, it is a big problem. Y hay muchos devotos y hay un gran problema. Because we have to train those devotees. Porque tenemos que entrenar a esos devotos. We have to teach them what is this tradition, what is this movement. Enseñarles cuál es la tradición y qué es el movimiento. People just on the street, they find some book and they start reading, and some start going to some Bhakti Vriksha meeting or to some Namhata or temple, but they're not trained. There is no structure. Porque están en la calle, reciben un libro y algunos sí van a los programas, pero no están recibiendo ninguna instrucción. So, this movement is in its initial phase. It's only 45 years, less than 50 years old. Porque este movimiento pues es nuevo, tiene aproximadamente 40, 50 años. So, the purpose of this Bhakti Shastri Así que el propósito de este Bhakti Shastri is to train all of you es entrenarlos a todos ustedes as preachers and as teachers and as practitioners of Bhakti Yoga. como predicadores, practicantes y maestros de Bhakti Yoga. Teachers, preachers, and practitioners. De maestros, predicadores y practicantes de Bhakti Yoga. Yes. So, and the most attractive thing is if you follow Srila Prabhupada's instruction. Y la cosa más importante de esto es si estás siguiendo la instrucción de Srila Prabhupada. Chant Hare Krishna and be happy. Cantar Hare Krishna y ser feliz. Because if a devotee is happy, everybody wants to take association with that devotee. Porque si el devoto está feliz, todos quieren tomar su asociación. You cannot go on the street and tell the people, No puedes ir a la calle y decirle a la gente, hey, you, hey, come here, ven, take this book. toma el libro, It'll make you happy. te hará feliz. Just look at me. Solamente ven, I'm happy. soy muy feliz. People will say, if I read this book, then I will become like you. Si leo esto, ¿me voy a quedar como tú? Mejor no. Huh? My life was good before I meet you. Mi vida estaba bien antes de conocerlo. But now I'm not so sure how my day is going. Pero ahora no estoy seguro de cómo me va a ir. So, to be a happy devotee is the most attractive thing. Entonces, ser un devoto feliz es la situación más atractiva. People will come up to you and they will ask you, Ellos vendrán y te preguntarán, whatever it is that you have, I want it. sea lo que sea que tú tienes, yo lo quiero. And I'm ready to pay the price. Y estoy listo para pagar el precio. Tell me, Dime, teach me. enséñame. Many times they come and they say, I'm sure. Tell me, what drugs are you taking? Muchos llegan y te dicen, yo estoy seguro que tú Why are estás you en droga. always laughing and dancing and all these Hare Que te Krishna? ríes, So, bailas y eres ¿Ah? feliz y Hare Krishna. what is it? ¿Qué es eso? Dame. You say, something very special here. Ta-da! Dices, aquí hay algo bien especial y le das un libro. But then you have to have the book ready. Pero debes tenerlo listo. And you have to have that faith, that shraddha, that conviction, that this book is the best thing for this person. Y debes tener la fe, la convicción, Shraddha, de que ese libro es para esa persona. Even if this person does nothing else in his life, just because he got one of Prabhupada's books and he read it, his life can become changed. Incluso si esta persona no tiene nada más en la vida, si lee un libro de Srila Prabhupada, su vida va a cambiar. Are you all reading Prabhupada's books every day? ¿Todos están leyendo los libros de Prabhupada todos los días? Sí, yes, we're studying so hard. Come on. Yes. Yes. But not only when you're here in school and you have examinations. Home, in your hometown.
You have to translate, not. Sí. You're a translator, not an avocado. You know, you don't have to Okay. defend the popolo. Bueno, que todos están leyendo y nos estaba preguntando si todos están leyendo diario. Dice, pero no solamente aquí porque están estudiando, realmente en su vida real, en su casa, ¿están leyendo? Once you go away from here and you go back to your home or to your temple or to wherever you're going, Cuando se vayan de aquí y vayan a su casa o su templo, a donde sea que vayan, do you have a plan for reading every day? debes tener tu programa de lectura todos los días. Or how many times days go by and there is no reading? Porque muchos momentos estamos así pensando, lo voy a hacer, o sí, y pasa el tiempo y no estamos Now leyendo. every day we are very determined to eat minimum 2 meals, Porque todos los días estamos bien determinados a comer al menos 2 meriendas. right? Dices, ¿no es cierto? Sí. Every day we're determined to get our rest. Todos los días también estamos bien determinados a tomar nuestro descanso. So if you realize that to read Prabhupada's books is more important than breathing, Pero si te das cuenta, leer los libros de Prabhupada para nosotros es más importante que respirar. if you stop breathing, your body will die. Y si dejas de respirar, tu cuerpo se muere. But if you stop feeding your soul with spiritual sound vibration, then your soul will come to a very degenerated, very degraded state. Si dejas de alimentar tu alma con vibraciones espirituales, entonces tu alma gradualmente se va degenerando. I was traveling today and I saw so many people well dressed and with all the different things that they have, but they all had the same confused and bewildered look in their face. Estuve viendo hoy todo el día personas y todos tienen diferentes situaciones, pero tú puedes ver que se encuentran demasiado envueltos en ellas y los puedes ver eso en sus rostros. People are suffering in this world. La gente está sufriendo en este mundo. It's not a good time. No son buenos tiempos. It's a good time for preaching Es un buen tiempo, pero para predicar. because economy is down, politics is down, the whole world situation is very unstable. Porque la política y la economía van para abajo y la situación del mundo es inestable. Of course, people who are of the state of animals, they don't care. They just say, don't worry, tomorrow it can be finished. Let us enjoy today. Pero la gente que se encuentra en un estado como de animalitos, pues solamente dicen, sí, eso no me importa, yo hoy voy a pasar el día y ya, o sea, mañana veremos qué pasa. But as devotees, we should not be so foolish. Pero los devotos no son tontos. But sometimes devotees also, they become swept up, they become affected by this type of mentality. Los devotos no se encuentran sometidos, no se encuentran afectados por ese tipo de mentalidad. And everybody thinks, oh, the grass is greener on the other side of the Rio Grande. Y todos piensan, no, sí, pues el pasto es más verde del otro lado, en Estados Unidos, del otro lado del Río Let Grande. us go to America. Permítanos ir a América. Because there everything is big and nice. Porque allá todo está más chido y es más grande. I was just now in America for 2 weeks. Solamente estuve en América por 2 semanas. I did not eat one fruit that had taste. Ni siquiera probé una fruta que tuviera sabor. I did not eat one vegetable that had taste. Ni siquiera probé una verdura que tuviera sabor. Everything is big and looks nice. Todo está But there is grande no taste, there is no substance. y chido, pero sin sabor y sustancia. And even though we have computers and smartphones and big buildings and big SUV cars, Y hay computadoras y teléfonos inteligentes y grandes edificios y carros padres. there is no taste in human relationship. Pero no hay gusto de las relaciones humanas. The concept of family is inexistent. It's not anymore existent. Y el concepto de la familia no existe más, es inexistente. You ask anybody from America, where you're from, and they will say, oh, that's a very complicated question. Tú le preguntas a alguien en Estados Unidos que de dónde es y te dice que es una situación complicada. Complicated because he was born here, he went to school here, he moved 10 times, now he's working here, but actually he would like to be there. Porque todos se están moviendo continuamente, nació allá, estudió allá, ahora trabaja acá, lleva mudándose alrededor de 10 veces, pero él quiere estar en otro lugar. Everybody's trying to be something that they're not. Todos quieren ser algo que no son. So if you want to become happy in life, Así que si quieres ser feliz en la vida,
Just be yourself. Solamente sé tú mismo. Don't try to imitate or try to become somebody else. No pretendas o trates de ser alguien más. All the other positions are already taken. Todas las otras posiciones ya están tomadas. You can only be yourself. Solamente puedes ser tú mismo. Krishna has made us as individuals. Krishna nos hizo individuales. Everybody here is unique. Todos aquí son únicos. And Krishna loves us that way. Y Krishna nos ama de ese modo. So, to accept one's own identity is very important. Así que aceptar nuestra propia identidad es muy importante. Because when you go on Sankirtan, when you go on book distribution, Porque you cuando, have to deal porque cuando estás en Sankirtan, cuando estás haciendo la distribución de libros, tienes que lidiar with your own identity. con tu propia identidad. Krishna will put a mirror in front of your face. Krishna lo que te va a poner es un espejo frente a tu cara. And he will say, that's you. Y te va a decir, ese eres tú. And you will say, no, no, no. Y tú vas a decir, no, ese no soy yo. That's not me. Ese no soy yo. I'm a nice boy. Yo soy un chico bueno. No, Krishna will show us very clearly who No, we are. Él te va a mostrar de forma muy clara, así frente a ti, con un espejo. There is two main fears that each and every one of us has. Fears. Sí, sí, nos va a mostrar los miedos que cada uno tenemos. Number one, Hay dos miedos que cada uno tenemos. El number número uno, one is fear of identity. el número uno es el miedo a nuestra identidad. We're afraid of the reality of who we actually are. Estamos muy espantados de la realidad, de saber realmente quiénes somos. Because in this world everybody thinks I'm a very important person. Porque en este mundo todos pensamos que somos personas muy, muy importantes. I'm very learned, I'm skilled, I'm expert. Soy un experto, soy muy letrado, soy muy hábil. I'm the best of the Bhakti Shastri students. Y soy el mejor del estudiante del Bhakti Shastra. The best of the brahmacharis. Soy el mejor de los brahmacharis. Or the most knowledgeable of the matajis. O soy la madre que sabe más de todo. So everybody thinks that they're a rock star or a princess. Y así también hay personas que pues se sienten así princesas o rockeros, estrellas de rock. But then Krishna puts this mirror in front of your face and says, that's you. That's your identity. Pero Krishna te va a poner el espejo frente a ti y te va a decir, mírate, ese eres tú. You're a little guy. Eres un chico pequeño. You're just a servant. Solamente un sirviente. But that is actually the most safe and the most glorious position in all the universe. Pero eso es de hecho la más importante y gloriosa posición de todo el universo. When Lord Narasimhadev appeared, he offered benediction to Prahlad Maharaj. ¿Quién disculpe, Prabhu? Lord Narasimha. Cuando Nrsimhadev apareció, le dio sus bendiciones a Prahlad Maharaj. And he said, I'll give you everything. I'll give you anything. Whatever you want, it's yours. Y le dijo, te voy a dar todo lo que tú quieras será tuyo. Prahlad Maharaj became a little bit upset. He became a little bit angry. Y él Prahlad Maharaj se puso un poquito así disgustado, un poquito enojado. He said, don't try to confuse my mind. Don't try to cheat me. Y le dijo, no me trates de engañar, no trates de confundir mi mente. I am simply your servant and you are simply my master. And nothing will change this. Le dijo, yo soy simplemente tu sirviente y tú eres simplemente mi amo y nada va a cambiar esa situación. So it's not that when you walk out of Bhakti Shastri and you have your diploma, that then all of a sudden you have become something better than all the other devotees. Así que no porque salgas del Bhakti Shastri y te vaya bien y tengas tu diploma vas a ser mejor que los demás devotos de afuera. And the second fear that we all have, Y el segundo miedo que tenemos, which you will be realizing when you go on Sankirtan, cuando que es you algo will que tú, realize this. que tú vas a darte cuenta de eso cuando estés en Sankirtan, It is fear of rejection. es el miedo al rechazo. Everybody is afraid to be rejected. Todo el mundo está temeroso de ser rechazado. That somebody will not like me, somebody will not appreciate me, somebody will not think I am whatever. Que a alguien no le gusto, que alguien no me aprecia, que las personas no me consideran tal cosa. And that's not just for here, for this little group. That's in general. Y no es solamente para este pequeño grupo, eso es en la vida. So when you go out on Sankirtan, sometimes the people, they say no. Así que cuando estés en Sankirtan, pues a veces las personas te dicen no. Does it happen here in Mexico? ¿Les ha pasado aquí en México? Sometimes. Algunas veces.
Or they say, no, I will not buy this book from you. O ellos te dicen, no, a ti no te lo voy a comprar. Actually, I want this book, Dice, de hecho lo quiero, but not from you. pero no de, I will buy it from her yo se lo voy a comprar a ella o a él. because he or she looks like a nice person. Porque es otro devoto, sí luce como una buena persona. You ever heard this excuse? ¿Alguna vez han oído esa excusa? Because I don't like how you talk to me. A mí no me gusta como tú me hablas. Sometimes the people, they look at the book, and they look at you, and they look at the book, and they look at you, and they look at the book. Alguna vez una persona toma el libro y ve el libro y te ve a ti, y ve el libro y te ve a ti, And then they say, y luego dice no, it doesn't match, you know? porque no concuerda. It doesn't match. Eso no, esto no concuerda. Because if the book says Krishna, Porque si el but libro the person doesn't look like he's a devotee, then they say, no. Porque si el libro dice Krishna, pero el que se lo está vendiendo no luce como un devoto, entonces él dice que no. Sometimes the people have the book and they look at you and they already have their money out and then they put it back. Porque a veces la gente ve el libro y lo quiere y ya tiene el dinero fuera, pero te ve a ti y lo vuelve a guardar. Has it ever happened? Sí. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí. Because in your mind you already thought, tada, another book. And you already made your score. You already put your score. Porque en tu mente tú quieres, o sea, es como, no, Ya pusiste tu puntaje. ya te pusiste el puntaje de que ya vendí este libro y dices, ya aumenté mi score, ya aumenté mi puntaje, pero no es así. But then they give it back. Y él te lo devuelve. Because Krishna in the heart of the living entity tells that jiva, no, don't take it now. Porque Krishna en el corazón de la entidad viviente dice, no es el momento. Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishna es la suprema personalidad de Dios. He is interested for each and every living entity to come back to him. Él está interesado porque cada entidad viviente vuelva a él. And whatever is an obstacle, whatever is between Krishna and his devotee, Krishna has to remove that obstacle. Y donde quiera que haya un obstáculo, donde quiera que haya alguna situación entre Krishna y su devoto, Krishna removerá ese obstáculo. And if that obstacle is your attachment or even your success, Krishna will remove it. Y si el obstáculo es uno de tus apegos o incluso tu éxito, él te lo va a remover. Sometimes we think that we're very expert. Así We know how to speak to people nicely. Sometimes we think, just translate. Ok, que a veces pensamos que por ser expertos o por hablarles bien a la gente, As a translator, don't think, only translate. I'm doing the thinking. So, it's teamwork, you know? I do the thinking, you do the talking. So, así, you see, that's why a lot of times when you go on book distribution, it doesn't work to do it with a translator. It does not work if you have a translator on Sankirtan. así es por eso que si tú vas a la distribución De libros como un traductor. de libros como un traductor no sirve. You know why? ¿Saben Because eso? the translator is thinking. Porque el traductor está pensando y así. And as soon as you start thinking, it's over. Y si empiezas a pensar como el traductor, eso no sirve. Have you ever started thinking on Sankirtan? Han, Or what han- if he takes, what if he doesn't take, what maybe, perhaps, he's interested. han empezado a pensar alguna vez en Sankirtan, ¿qué voy a hacer? You go ¿Qué si through all esto? these ¿Qué mental quizás hago esto? images, Y que empiezas a generar imágenes mentales en tu mente mientras estás en Sankirtan. and then the people usually they don't take. Y entonces de repente la gente ya empieza a no tomar los libros. You should not be on the mental platform. Thinking is mental platform. Tú no debes de estar en la plataforma mental, pensar es estar en la plataforma mental. You just have to give them the book. Solamente dale el libro. This is good for you. Eso es bueno para ti. Will make you happy. ¿Te hará feliz? This is for all the nice people. Eso es para toda la gente buena. Are you one of the nice people? Tú eres uno de los buenos, tú eres uno de las personas chidas. And then they will start to laugh. They will start to smile. Y entonces él se reirá y comenzará a sonreír. If you get the person to smile and to laugh 2 times, they will buy the book. Y si tú quieres que la persona se ría y sonría más veces, pues le das el libro. It's very simple. Es muy simple. Si se ríe 2 veces, Le das el libro. lleva el ok. libro. So, how to get people to smile? Así que cómo hacer a las personas sonreír. That we will speak tomorrow.
De eso hablaremos mañana, de cómo hacerlo sonreír. Sí. So, Así que fear of identity and fear of rejection. el miedo de la identidad propia y el miedo del rechazo. Sankirtan is the school of life. El Sankirtan es la escuela de la vida. Everything that you need to know in life, you will learn it on Sankirtan. Todo lo que necesitas aprender de la vida lo aprenderás en Sankirtan. This is the real education. Esa es la verdadera educación. En la calle. En la calle. Because that's where the real action happens. Porque ahí es donde la acción verdadera ocurre. In our mind and our intellect, we can move so many concepts and so many things around. En nuestra mente, en nuestro intelecto podemos ver un chorro de conceptos. But once you actually go out and you apply it Pero una vez que sales y los aplicas in real life, en in la real vida time, real y en tiempo real, then you will see ahí verás whether it's working or it's not working. si eso está funcionando o no está funcionando. So Krishna has a plan for each and every one of us to come closer to him. Así que Krishna tiene un plan, de hecho, para cada uno de nosotros de acercarse más a él. And the plan is working. Y el plan está funcionando. You're all here. Todos ustedes están aquí. And I'm also here. Y él también está aquí. And the motto, the mood is Sharanagati, surrender. Y La modalidad. la modalidad es la rendición completa. Surrender. El rendirnos completamente. Surrender. But when we hear surrender, we think, ooh. Pero cuando escuchamos la palabra rendirnos o entregarnos por completo, nos da miedo. We think surrender, that sounds too difficult. Pensamos, rendirnos, eso suena difícil. But you see, when Krishna plays on his flute and he sounds that special fifth note, all the gopis come running and all the living entities in Braj become stunned. Pero tú lo ves in cuando ecstasy. Krishna toca la quinta nota de su flauta, dice, todas las entidades vivientes, las gopis, todos caen en éxtasis y se quedan perplejos. In the same way, when Sri Chaitanya Mahaprabhu performs his Sankirtan pastime, Del mismo modo, cuando Sri Chaitanya Prabhu ejecuta el pasatiempo del Sankirtan, and Srila Prabhupada is asking and calling us as the representative of Nitai Gaur, please come and assist me in this Sankirtan movement, y cuando Srila Prabhupada nos pone como asistentes del pasatiempo de Nitai Gaur, nos dice, por favor, vengan y ayúdenme en esto. this sound, this calling is very sweet. Esta llamada, este sonido es muy dulce. Srila Prabhupada said, please help me. Él dice, por favor, Srila Prabhupada dice, por favor, Distribute ayúdenme. books, distribute books, distribute Distribuyan los books. libros, distribuyanlos. So surrender is very sweet. Así que rendirse por completo es muy dulce. And to stay attached and to stay entangled in material consciousness is actually hard struggle for existence. Y mantenerse apegado, mantenerse sometido a la naturaleza material es realmente muy estrangulador, es muy... Of course, our Ahogador. mind is always telling us, don't surrender. Es por eso que nuestra mente nos dice, no, no te rindas, no te entregues. You know, if you surrender too much, ¿Sorry? the mind will say, if you surrender too much, Ah, sí, la mente te dirá, si tú te rindes demasiado, you will get sick and you will die. te vas a poner enfermo y te vas a morir. If you surrender too much, you will just not make it. Si tú te rindes demasiado, simplemente no lo vas a lograr. Just like in the morning, you get up for Mangalarti, and after maybe chanting 6 or 8 rounds, Así como en la mañana, pues cuando te paraste para mangalarte y cantaste a lo mejor 6 u 8 rondas, the mind comes la mente viene and says, Prabhu, y te dice, Prabhu, you should go and take rest now. tú debes ir y tomarte un descansito. Because then you can do great devotional service all day today. Porque así si te duermes un rato vas a poder hacer todo un servicio devocional genial todo el resto del día. Have you ever heard this ¿Lo song? han oído eso? But if you continue chanting now, Pero si continúas cantando en ese momento and you push yourself, y te presionas a ti mismo, then you will get sick and you will die. y si te presionas más, dice, tú vas a enfermarte y te vas a morir. You will not be able to do nice service. Y entonces no estarás listo para hacer un buen servicio devocional. So don't listen to your mind, Pero no la escuches, no escuchen a su mente. because the mind is a rascal. No escuchen a la mente porque la mente es un chacal. Sin vergüenza. Bueno, chacal. Sin vergüenza. So,
Así que, But if you engage in Sankirtan, after a while, it may take a few years. así que si están comprometidos con el Sankirtan, If you start engaging in si se Sankirtan, empiezan a comprometer con el Sankirtan, your mind becomes your friend. la mente se va a volver tu amigo. And if one day you're spacing out and you're not doing any service, the mind will come and say, Y si un día Hola, estás, chico, let's go on Sankirtan. y si un día estás como espaciado y no puedes hacer tu servicio, ahora la gente va a venir, la mente va a venir y te va a decir, hey chico, vete a Sankirtan. Your life is miserable. Tu vida es miserable. Look at you. O sea, mírate, You're depressed. estás deprimido. Go out. Sal, Do Sankirtan. sal y a Sankirtan. And then you look at your mind and you go like, whoa, Y vas what a ver, happened to you? y vas a verla de vuelta y le vas a decir, oye, mente, ¿qué te pasó? And then your mind will say, Hare Krishna, Hare Y Krishna. ella va a estar cantando Hare Krishna, Hare Krishna. I'm a devotee. Soy un devoto. ¡Hare So you can purify your mind. Así que puedes purificar tu mente. But right now the mind is still in a rebellious state. Pero ahora mismo tu mente se encuentra en un estado rebelde. Like a little child. Como un niño pequeño. Constantly screaming and yelling and doing so many naughty things. Y pues así llorando y gritando y pataleando. So we have to learn the art of how to discipline the mind. Así que tenemos que aprender el arte de disciplinar la mente. Krishna says in Bhagavad Gita, Vyasa Yoga Yuktena, that by constant practice and with determination, we can control the mind. Krishna dice en el Bhagavad Gita que por el realizar constantemente las actividades y la determinación podemos controlar la mente. So, this is the process of Krishna consciousness. Así que este es el proceso de conciencia de Krishna. So thank you for taking this process so seriously and signing up for this Bhakti Shastri. Así que gracias por tomar seriamente este proceso y haberse inscribido a este Bhakti Shastra. Of course, they have not told you what will be the result of this practice. It's the fine print, the small print. Así que, bueno, realmente el beneficio de este proceso está en las letras pequeñas. It is like if you want to keep on your attachments and your misconceptions and your illusions, Y es que si tú quieres conservar tus apegos y tus concepciones erróneas y tus ilusiones, don't go to the bank of the Jamuna where Shyama Sundar is playing on his flute. que no vas a ir a donde... ¿Cómo? ¿Cómo es? No vayas al río Yamuna, donde Shyama Sundar toca su flauta. So if you want to stay in Maya, Así que si quieres quedarte en Maya, don't go on Sankirtan. no vayas a Sankirtan. If you want to stay attached Sí, and entonces, egoistical and depressed, si quieres ser apegado y egoísta y deprimido, don't go on Sankirtan. no salgas a Sankirtan. Okay? Okay. ¿Ok? That's the message for today. Ese es el mensaje. But the devotees are more merciful even than Krishna. Pero los devotos son muy misericordiosos, incluso como Krishna. Más que Krishna. You're doing okay. So, this Krishna consciousness Así que process este proceso de conciencia de Krishna is a kalpa vriksha, a desire tree. es el Kalpa Vriksha, el árbol de los deseos. Whatever you desire, Todo lo que sean tus deseos it will come vendrá, reality. se volverá realidad. That's the good news Esa es la buena noticia, la buena nueva and the bad news. y las malas nuevas. Because Porque whatever you desire will become reality. todos tus deseos se volverán realidad. And that might be scary. Y eso debería asustarlos. So how to have the right kind of desires, how to purify our heart, and how to make the right choices in life. Así que tenemos que purificar el corazón y hacer las elecciones correctas en la vida. This will be the topic of this seminar that we'll have in the next few days. Ese será el tópico del seminario que tendremos con And los of course, días. we'll also speak about mantras, tantras, yantras, and pujas and mudras and all those Y things. también hablaremos de tantras, mantras y puyas y mudras. Y de muchas otras cosas. But those things Pero esas cosas
are somewhat external. Son algo externo. Because unless we feel Porque a menos que sintamos, the pain of the people, porque a menos que sintamos el dolor de la gente, unless we have compassion in our hearts, a menos de que desarrollemos compasión en nuestro corazón, all these strategies and techniques are All- simply external and superficial. todas las técnicas y las técnicas que desarrollemos serán simplemente externas y superficiales. Just like if you want to be a good doctor, you have to feel the pain of the patient. Es como si quieres ser un buen doctor, tienes que sentir el dolor de tu paciente. In the same way, if you want to be a good preacher, a good book distributor, a good devotee, you have to feel the pain of the person. Del mismo modo, si quieres ser un buen maestro, un buen distribuidor, tienes que sentir el dolor de las personas. As long as we think that these people have something that I want to take it from them, as long as we are envious, we cannot benefit them. Ok, así que tenemos que tomar lo malo de las personas y decir, yo quiero eso malo y quitárselos a ellos. No, A menos que mientras sea- estemos envidiosos. Mientras estemos envidiosos de lo que tienen tienen los ellos. demás, Ok, no vamos a poder destruir. As long as we think, I want this car, I want this girlfriend, I want this nice husband, I want this jewelry, Mientras You digamos, cannot quiero su show esposa, su carro, kindness and su compassion. joyería, mientras envidiamos a los demás no vamos a poder desarrollar esa compasión. because in your eyes people will see the dollar signs, Porque en tus ojos la gente va a ver el signo de dólares, that you want to take something from them. que tú quieres quitarles algo a ellos. But to be a kind and compassionate devotee means that we really try to benefit, to help. Pero ser un Living devoto, entities. pero ser un devoto realmente compasivo significa querer ayudar a todas las entidades vivientes. And that is exemplified by Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda. Y eso se ejemplifica en la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Lord Nityananda. Parama Karuna Bahudvijana Nitai Gaura Chandra Sababatara Sarasi Ramani Kevala Nananda Kanda Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nitai Sudrisha Vishwasakori Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nitai Sudrisha Vishwasakori, and so on. So, ¿Cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda have appeared to show us this kindness and this mercy through their own compassionate example. Así que Lord Nityananda y Sri Chaitanya han aparecido para darnos realmente la pauta de lo que es esta verdadera compasión. So all of you have been blessed by the potency of Srila Prabhupada. Así que todos ustedes han sido ya bendecidos por la potencia de Srila Prabhupada. Please never take this process lightly. Never take it as something superficial. Nunca tomen este proceso a la ligera, nunca lo tomen como algo superficial. You all can make a big difference. Ustedes pueden hacer la gran diferencia. Thank you very much. Todos ustedes pueden. Gracias muchas veces, Hare Krishna. Ya. Srila Prabhupada.